Plurinacional de Bolivia presenta Dialogamos para construir bienestar. Compartiremos con invitados especiales quienes debatirán sobre temas estructurales del país. Les invitamos a que nos acompañen. Bienvenidos sean todos y todas. Hola amigos, nuevamente con el programa Dialogamos para construir bienestar. Quiero mencionar a las radios que nos están conectándose con la vicepresidencia: Radio San Gabriel, Onda Tarijeña y Auténtica de hoy día de 14:30 a 16:30. Mañana será transmitido el programa por Radio Causachuncoca de Cochabamba de 8 a 10 de la mañana y Red Intercultural Caranavi jueves de 16 a 18 horas, así como Pachacamasa, La Paz de 18 a 20 horas. Y el día viernes, Red Aclo Potosí de 7 a 9 de la mañana y Radio América de Chuquisaca de 14:30 a 16:30. Venecio, un gusto volvernos a ver y aquí con un gran invitado, hermano. ¿Qué tal, estimado hermano Carlos? Un saludo cariñoso, fraternal a Rafael, que estará dialogando con nosotros, y a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos escuchan a través de las diferentes radios y también por las redes sociales. Este programa, producido y conducido por la vicepresidencia, Dialogamos para construir bienestar. En este programa intentamos caracterizarnos de, sobre todo, dialogar sobre temas estructurales, sobre aquellos temas que deseamos cambiar o que debemos cambiar, pero cuáles serían las razones, los argumentos que nos lleven a cambiarla y hacia dónde cambiamos. En ese contexto estamos ahora para dialogar sobre los momentos constitutivos del racismo, cómo el racismo ha ido evolucionando no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, y además de eso, cuál es la actualidad del racismo en la actualidad, ¿verdad? Pues estamos con nuestro amigo Rafael, estimado hermano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Venecio y Carlos. Mira, el racismo para nadie es extraño. Si caminamos por las calles, pareciera que todo estamos clasificando entre quién está por debajo y quién está por encima. Y pareciera que todo aquello que es de lo aymara, de lo quechua, de lo guaraní, etcétera, se va casi intuitivamente asociando como si fuese algo inferior. En colegio, en escuela, en la universidad razonábamos, en la universidad sobre todo, si el ser moreno es inferior o es superior, si el aymara es inferior o superior frente al castellano. Pareciera que no salimos de esta dualidad de inferior-superior. Los insultos más fuertes son racistas, ¿no? Indio de miércoles, por decir, ¿no? O chola de mierda, etcétera, ¿no? Entonces, el racismo muchas veces, cuando se intenta hablar, solo se lo reduce al nivel cultural. Pero ¿no es acaso también el racismo en el plano económico? ¿Por qué generalmente los de origen indígena, entre comillas, son los que generalmente son pobres? ¿No se observa acaso también el racismo en el plano político? Pues todo esto quisiéramos dialogar. ¿Qué entendemos por racismo y cómo escudriñamos los momentos constitutivos del racismo, estimado Rafael? Bueno, para responder a esa pregunta hay que primero superar la visión que reduce al racismo como una mera discriminación. O sea, el racismo no es una mera discriminación. El racismo, en última instancia, es una clasificación antropológica que ha hecho posible naturalizar las relaciones de dominación. Entonces hay que hacer historia para empezar a superar esta simple idea de que el racismo es una discriminación entre otras.
equiparar, por ejemplo, el racismo a la discriminación, por ejemplo, contra diversidades sexuales, etcétera, es no haber comprendido que el conjunto de discriminaciones que el mundo moderno ha reproducido, desarrollado y amplificado tienen su origen en una clasificación antropológica de la humanidad que pretende, naturalizar, en el sentido de biologizar las diferencias, en última instancia, culturales y civilizatorias. Entonces, hay que empezar a aclarar cosas, ¿no? Por ejemplo, lo blanco no es un color. Lo blanco es todo un marco categorial. ¿Qué queremos decir con marco categorial? Lo blanco es un marco de interpretación general que sirve de criterio de evaluación de qué consideramos humano y qué no consideramos humano. Entonces, de ese modo es que podemos empezar a detallar lo siguiente. Para que el mundo moderno y su aparecer cultural blancoide se presente como superior, como lo verdadero, como lo digno, como lo humano en general, etc., tiene que haber producido previamente una clasificación que separa a los seres humanos entre superiores e inferiorizados, que no es lo mismo decir superiores e inferiores. ¿Qué quiere decir esto, superiores e inferiorizados? Para que haya superior, tiene que haber inferior. Tengo que producir un inferior para justificar que haya un superior. Solo de ese modo puede aparecer esta división de jerarquías que luego se van a expresar de modo ontológico y después como geopolítico. Como ontológico en las categorías centrales de la filosofía, lo que es y lo que no es, el ser y el no ser. Es decir, lo que es humano, lo que es posible, deseable, y lo que no es posible ni deseable. Por eso cuando el mundo moderno inventa el prefijo pre para referirse a todo lo que no es moderno como premoderno, no está diciendo solamente que lo pre es anterior, está diciendo que lo pre es inferior. Porque la modernidad instala toda una visión del mundo, una Lebenswelt, un mundo de la vida, una Weltanschauung en términos filosóficos, que nos hace creer que hay una línea evolutiva lineal que va de lo inferior a lo superior. Y en lo superior está lo blanco, no tanto como color. Se expresa como color, pero no es el sumo, la esencia, la sustancia de lo blanco cuando entendemos lo blanco como todo un marco de interpretación de lo que consideramos humano. Voy a poner simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Por qué en las Biblias, cuando están con, ¿qué se llama?, con dibujos, por qué en las iglesias, no solamente en los cuadros de los santos, no solamente también, digamos, en toda la imagología de los santos, aparece Dios, aparece Cristo, aparecen los santos con fenotipia blanca, siendo históricamente y empíricamente corroborable que, por ejemplo, Cristo nace en Israel, es decir, en el cercano oriente, donde hoy día están Palestina, Israel, Jordania, Siria, Egipto, Arabia Saudita, todos esos lugares. Y ahí el color de los habitantes de esa zona no es blanco, es moreno. O sea, ¿por qué el empecinamiento en mostrar una imagen distorsionada, fenotípica del fundador de esta nueva religión, bueno, así le llaman, que no coincide con su corroboración histórica y empírica? ¿Por qué Dios mismo aparece como blanco? Entonces, para que haya cambiado todo esto, para que lo blanco aparezca desde el mundo moderno como lo superior, cuando antes, por ejemplo, si uno lee Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, en el prólogo dice, ¿no?, estas son las memorias de un sabio árabe musulmán. Porque hasta el siglo XVI, la imagen de lo culto, de lo civilizado,
de lo superior era el moro, era el árabe, era el musulmán, incluso en el ámbito europeo. Entonces, para que el mundo moderno dé la vuelta a las cosas, tiene que inventarse una nueva narrativa que justifique no solamente que la centralidad ahora le pertenece a Europa, sino que tiene que justificar esa centralidad como superior en sí. Entonces, podemos decir lo siguiente ya de antemano. El racismo es una clasificación antropológica de toda la humanidad que necesita el mundo moderno para proponerse a sí mismo como lo mejor, como lo superior, como lo humano, como lo civilizado, como lo deseable, como todo aquello que la humanidad siempre ha perseguido como el ideal mismo de lo que se considera humano. El europeo lo considera lo blanco, exclusivamente. Entonces, para que eso sea necesario, tiene que haber una experiencia previa en la cual la conquista se nos aparece como el piso básico, empírico, existencial, donde se produce un nuevo tipo de individuo que, de ser un hidalgo, un hijo de alguien, o sea, alguien que no tiene ni siquiera conciencia de paternidad señalable, de pronto tenga la experiencia de en muy pocos días hacerse capitán general, hacerse un hombre rico, comprarse apellido, comprarse alcurnia. Todo eso está manifestando un proceso en el cual alguien que es don nadie de pronto adquiere señorío, pero ese señorío tiene que alcanzarlo a costa de alguien. Para hacer algo en la vida tiene que negarle a alguien su humanidad, de tal forma de que, transfiriendo esa humanidad negada de su víctima, él mismo empieza a apropiarse de la humanidad negada del otro y a investirse con una reconstitución de su propia subjetividad y autopresentarse a sí mismo como superior. En última instancia, tiene que producir un inferior para él autoconcebirse como superior. Ese es el suelo práctico existencial que después hace posible al racismo como el gran mito civilizatorio del mundo moderno, la clasificación antropológica de la humanidad. A ver, estimado hermano, el racismo en este caso es una producción histórica, ¿no? Que se la puede ubicar en el tiempo y en el espacio. Y como tú nos explicas, hermano, es esto como uno se produce como como superior, o más bien, no sé si la palabra es correcta, se constituye como superior, pero para ella produce un inferior. Hay dos formas de constitución de la subjetividad humana. Con el otro, o sea, nos constituimos en complementación recíproca. Mientras yo me constituyo, tú te constituyes. Yo soy si tú eres. Eso es la relación histórica. No, esa es la relación dialógica, la relación humana en sentido eminente. Pero hay otro tipo de constitución de la subjetividad, es a costa de otro. Es decir, yo me reconstituyo unilateralmente, usurpándole, despojándole al otro su humanidad. En eso consiste la experiencia práctico existencial del racismo. Entonces el racismo en este caso es una, ¿cómo diríamos? Una mera arbitrariedad. No hay ningún criterio para definirle al dominado en este caso como inferior. Si no es una mera arbitrariedad, yo como dominante me constituyo, me impongo como superior. Más que todo lo que es mío lo impongo como superior y a ti te constituyo, te produzco como inferior. No más como mera arbitrariedad, habría que decir, tampoco es algo arbitrario porque tiene sistema. Ha producido sistema de creencias, ha producido una estructura de subjetividad, ha producido un sistema de creencias y de valores. Eso ya posterior. Claro, porque imagínate, para justificar el que yo me considere superior, tiene que haber evidencia objetiva. O sea, es decir, tengo que negar la vida del otro de tal forma que aparezca objetivamente como si realmente fuese un inferior. Por ejemplo, si a alguien yo le niego educación, o sea, frente a mí que yo tengo educación y alguien que no tiene educación, objetivamente estoy demostrando una inferioridad respecto a mi formación cultural. Ya lo estás produciendo. Estoy produciendo su inferioridad en nuestro contexto.
para que el indio aparezca como inferior, le niego educación, le niego posibilidades económicas, le niego reparación histórica, le niego condición política. Entonces, ¿qué aparece en la realidad? Alguien que no tiene modos de subsistencia propias para tener relativa autonomía y poder desarrollar sus propias capacidades. Aparece como un inferior. En este caso, la negación es un mero hecho de fuerzas, ¿no? No es Es relaciones de poder y dominación. de dominación, ¿verdad? No es que, como históricamente nos hacen creer, de que es que los que vinieron eran pueblos desarrollados, ¿no? Y acá eran pueblos subdesarrollados, y obviamente donde hay mayor conocimiento desarrollado, pues se tiene que imponer sobre los otros, como que las cosas fuesen naturales, ¿no? Acá hay un hecho de fuerza política. Ese es el gran mito, porque cuando los europeos llegan a estas tierras, incluso los autores norteamericanos, antropólogos, historiadores, están diciendo en la actualidad, Charles Manson, por ejemplo, en el libro 1400, El Mundo antes de 1492, él mismo detalla, o sea, gente como él, detallan cómo el europeo en muchas cuestiones era inferior con respecto a la vida de nuestros pueblos originarios. Cuando vieron las ciudades que aquí se construyeron, como Tenochtitlán en México, como Cusco en Perú, los europeos no tenían experiencia de avenidas amplias y rectas, por ejemplo. No tenían experiencia de edificaciones tan elevadas como las pirámides en México. No tenían experiencia de un sistema de la alimentación tan desarrollado como tenían nuestros pueblos. O sea, Europa tiene que producir, inventarse un mito para presentarse ellos como superiores, para de ese modo justificar la conquista como hecho civilizatorio, para justificar la invasión como un acto civilizatorio, para justificar el despojo de nuestras tierras como si nos estuviesen haciendo el favor. Es decir, tiene que haber una gran narrativa que se inventan para hacer desaparecer la violencia que producen, el genocidio que producen, y que para que sus mismos contingentes de reclutados, sus hidalgos, sus esbirros, sus ejércitos, no tengan problemas en su conciencia moral cuando están produciendo estos genocidios. Porque cuando instalan el racismo como sistema de creencias, como el gran mito civilizatorio, frente a mí ya no aparecen seres humanos, frente a mí aparecen gente sin alma, es decir, animales. Y tus acciones, por tanto, se justifican. Sí, y no tengo problemas morales, no tengo problemas de conciencia. Por eso hoy en día podemos ver cómo los universitarios en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, no tienen problemas cuando salen a palear indios, porque para ellos esa es la educación que les ha no formado, les ha deformado, les hace aparecer a los indios como inferiores. Es decir, ante ellos no aparece un ser humano, sino aparece una imagen devaluada de lo indio. En este caso, lo indio aparece como inferior. Pero eso es una producción histórica, una gran narrativa que necesita el mundo moderno para autojustificarse como lo mejor. Solo de ese modo el mundo moderno aparece como lo verdadero, habiendo negado a los otros pueblos, culturas y civilizaciones sus posibilidades mismas como alternativa al proyecto moderno. El racismo es una producción, repito, con este concepto histórico-cultural, civilizatoria. Absolutamente arbitrario. No hay argumento que justifique entonces de que el indio o la india fuera inferior, sino solamente en su condición de invasor, de dominante, constituye y produce al otro como inferior. No, ellos han producido los argumentos para justificar por medio del racismo su superioridad. Por ejemplo, la teoría de la evolución, claro, Charles Darwin. Esa teoría de evolución es profundamente racista porque hace aparecer en una línea evolutiva de carácter lineal al hombre blanco como la culminación de la evolución humana. Y por eso hacen ver que el negro, que se parece al mono, como alguien inferior. Es decir, necesitan los europeos, porque ellos
tenían hasta el siglo XVIII, siguen teniendo conciencia de inferioridad respecto a los judíos, a los musulmanes, al Indostán, a lo turco. Hasta en el tiempo de Marx, lo turco sigue siendo modelo ejemplar de vida para ciertos europeos. Los chinos, Adam Smith, 1776, sigue concibiendo a la China como modelo ejemplar de lo que debería ser Inglaterra. ¿Ve? Tienen conciencia de inferioridad los europeos cuando vienen a estas tierras. Entonces, necesitan ellos dar la vuelta a aquello para ellos ahora concebirse como el superior, pero lo van a hacer a costa de producir ahora nuevos inferiores. Y eso se ejerce a través de la violencia. O sea, no es primeramente, pero después cuando ellos producen argumentos, argumentan científico, filosóficamente ya eso. Posteriormente. Ese ya sería el racismo ilustrado. Entonces, el racismo es una producción histórico-social. No es que sea algo natural. Acá se nos viene abajo ese mito de que naturalmente los seres humanos biológicamente seríamos algunos superiores, otros inferiores, como intentó posteriormente construirse esta narrativa. ¿Qué ha pasado en la historia? ¿Cómo surge esto? ¿Qué pasó? ¿De cómo surge esta producción de superioridad y de producir inferior a los otros? ¿Cómo nos describe la historia? La humanidad siempre se ha producido, o más bien, siempre se ha desarrollado civilizatoriamente en el contacto entre culturas. No hay culturas que se desarrollen de modo involutivo, siempre se desarrollaron en la comunicación intercultural. Es decir, una cultura aprende a desarrollar sus propias capacidades en comunicación con otras culturas, de tal modo que uno pueda apropiarse los útiles, las instituciones, las herramientas de otra cultura y darle su sentido cultural. Siempre ha sucedido así. Con el mito metafísico del racismo aparece una biologización de las diferencias culturales. Por ejemplo, por poner un ejemplo simple, ¿no? Grecia tiene desarrollado arte, escultura, arquitectura. Roma tiene desarrollada la ingeniería, la política, etc. Frente a ello aparece una cultura, la hebrea, israelita, judía, que en el tiempo de Grecia y en el tiempo de Roma, ellos no tienen ese tipo de objetivaciones para mostrar el desarrollo cultural civilizatorio que tienen griegos y romanos. Pero los hebreos tienen otro tipo de desarrollo, lo que se llama la cultura del libro. Ahora, tú no puedes juzgar una cultura que porque no tiene el Partenón es inferior. A estos no les interesaba construir partenones, les interesaba desarrollar la cultura del libro. Si algo ha influenciado a Occidente de tal modo que ha cambiado su perspectiva, no es precisamente Grecia ni Roma, es la cultura que viene, lo que se llama la cultura de la Biblia, el cristianismo. Entonces, tú no puedes juzgar una cultura desde los parámetros de otra cultura. Por eso no puedes decir este es inferior y este es superior. Pero lo que produce el racismo, biologizando las diferencias culturales, hace aparecer a una sola cultura como superior, la europeo moderno occidental, y a las demás culturas las cataloga como inferiores. ¿Para qué? Para justificar que si solo lo moderno es superior, entonces lo moderno es el paradigma civilizatorio que toda la humanidad debería perseguir. Entonces ahí se invalida completamente el desarrollo que tuvieron en otros sentidos, no en el mismo, otro tipo de culturas, otro tipo de civilizaciones como la China, la India, la árabe, nuestros propios pueblos desde el norte de América hasta Sudamérica, que han tenido potencialidades culturales que nunca ha conocido Europa. Por ejemplo, el sistema de producción de alimentos de Amerindia ha incidido en el 70% de los alimentos que consumimos en la actualidad. Pero los modernos nunca van a reconocer eso, ¿te das cuenta? Van a negar completamente todo eso para ellos aparecer como los únicos sabios de la película. Por racismo. Por racismo. Venecio, estamos en el programa Dialogamos para construir bienestar. Rafael, pero en el tiempo y en el espacio, ¿por qué siempre se manifiesta el racismo de diferente manera? Por ejemplo, a veces pareciera que lo hemos desterrado el racismo, pero volvemos de nuevo y las sociedades vuelven a tener otras clases de racismo. El 2008 en Sucre, por ejemplo, hubo una fuerte en la Asamblea Constituyente de racismo, que habíamos pensado que lo habíamos sepultado en el 92 a los 500 años. ¿Por qué siempre se va a ir
la historia nos va demostrando que siempre el racismo va manifestándose de diferente manera a pesar del tiempo y a pasar del tiempo. No es de diferente manera, es el mismo racismo. Lo que pasa es que se va resignificando en el tiempo. Incluso un racista ya no necesita utilizar los conceptos racistas, pero sigue ejerciendo racismo. Por ejemplo, ¿a qué llamamos acá en Bolivia ideología señorialista? René Zabaleta Mercado tiene en lo nacional popular una frase lapidaria cuando dice: el único negocio en Bolivia era el indio, porque el indio ha sostenido a nuestro país, ha sostenido a la república. El tributo indígena, por ejemplo, ¿qué era? Tenías que pagar por estar vivo. El Estado boliviano republicano nunca dio un peso para el desarrollo del campo, y sin embargo el campo siempre sostuvo a las ciudades. ¿De dónde provienen los alimentos que consumimos? ¿De dónde proviene la cultura, el arte que tanto jactamos de tener? ¿De dónde viene nuestra propia identidad? Del campo. Pero el Estado boliviano republicano nunca dio un peso para eso. Entonces, ¿qué dice Zabaleta Mercado? El único negocio eran los indios. Gracias a los indios, una élite, inmerecida élite, siempre concibió este país como su finca privada. Los indios eran considerados inquilinos de la propiedad de la oligarquía de este país. ¿Y qué dice Zabaleta? La oligarquía puede negociar todo, menos y jamás el juramento de superioridad sobre el indio. Eso jamás va a negociar. Por eso, un indio les demostró en 14 años que pudo haberlo hecho mejor que toda la rancia aristocracia oligárquica en nuestro país. Nunca hicieron nada por este país. Un indio les demostró que en 14 años él podía gobernar mejor que todos ellos. ¿Cuál fue el resultado? Ese racismo implícito, porque es un sistema de creencias. Tú al racista le puedes demostrar científicamente, filosóficamente, que no hay argumentos que puedan justificar la superioridad de alguien sobre el otro, pero no cambia de opinión. ¿Por qué? Porque el racismo no está instalado en el mundo lógico racional, sino en la base que produce ese mundo lógico racional, el sistema de creencias. Por eso, en las ciudades, esta famosa meritocracia es un puro mito que se inventa una élite que nunca trabajó en su vida y que necesita una estructura social estatal que le permita siempre a ellos y a su prole a mantenerse siempre de la riqueza estatal y nunca compartir aquello con los verdaderos productores de riqueza. Pero no has visto una evolución, nunca ha habido una evolución positiva del racismo, nunca lo va a haber. Pero dime una cosa, ¿cómo concebimos la historia? Porque hay poderes que no han cambiado, que se han transformado, puede ser, en los 14 años se han transformado, pero hay otra clase de racismo también, una clase de racismo económico, político, y como tú dices, ¿no? de creerse superior al otro. Pero ¿por qué se va a ir manifestando? ¿Por qué se va a ir, hoy día, por qué se va exacerbando un poco más profundo el racismo? Porque, a ver, hoy en día se escribe muy poco de racismo, hay pocos libros que están saliendo, por ejemplo. Claro, la élite nunca va a escribir sobre el racismo porque nunca ellos van a admitir lo que cargan adentro. Ahora, ¿por qué sucede lo que dices? Porque el racismo no es una discriminación del color de la piel solamente. El racismo es la devaluación absoluta de la humanidad del indio, en nuestro caso. ¿Y eso qué significa? El racismo no es simplemente el desprecio del color moreno del indio, es desprecio de su cultura, es desprecio de sus plantas, desprecio de sus alimentos, desprecio de su arte, desprecio de su ciencia, desprecio de su tecnología, de su espiritualidad, de su religiosidad, desprecio de todo lo humano que contiene el indio. Por eso se expresa pues en lo económico, en lo político, en lo cultural, en todo, porque el racismo no es una mera discriminación fenotípica, es el mito fundacional del mundo moderno que hace aparecer que solo lo moderno es humano y lo que no es moderno es inferior, es pasado, es algo que no merece ni siquiera consideración, es algo que no merece desarrollo, es algo que no merece ser concebido como alternativa, es decir, es algo completamente devaluado para que solo lo moderno aparezca como lo único viable, en todos los sentidos. Quisiera insistir en esto, Zafo, y está muy clarito, ¿no? El racismo es la devaluación de la humanidad del otro. Absoluta. Absoluta. Pero ese otro es el invadido.
No estamos hablando del otro en abstracto. Es la víctima. Es la víctima a partir de 1492 que ha sido invadido, víctima, sojuzgado, sometido. ¿Verdad? Entonces acá la devaluación absoluta de la humanidad, en este caso de las víctimas, de los indios, de las indias, entre comillas, ¿qué intereses persiguen? Pues no es por puro deporte que yo devalúe, ¿no? Hay un interés explícito y después posteriormente de construir una narrativa ya para justificar esa. ¿Cómo lo ves eso? Es un proyecto de vida. O sea, en este caso sería un proyecto de muerte. Por eso decimos el capitalismo es una economía de la muerte. Para que el capitalismo se desarrolle, porque nada se desarrolla por inercia propia, para que el capitalismo se desarrolle necesita constituir a los individuos pertinentes para desarrollar el capitalismo. ¿Qué tipo de individuo desarrolla el capitalismo? Individuos codiciosos, individuos ambiciosos, individuos egocéntricos, egoístas, que solo persigan la satisfacción de sus intereses exclusivamente particulares e individuales. Solo de ese modo se va a desarrollar el capitalismo. Entonces, el proyecto gracias al cual el capitalismo es posible es un proyecto de estar en la riqueza. Es un proyecto donde la codicia, la ambición, es forma de vida. No es que hay algunos codiciosos, ambiciosos, no. La ambición y la codicia son estructuras, son sistemas, son forma de vida. Eso es lo que el capitalismo necesita. Ahora, ¿desde dónde aparece la constitución de alguien que se autoconcibe como que la codicia es buena? Desde la afirmación y reafirmación continua de que lo único que me debe interesar a mí es la satisfacción de mis intereses puramente individuales y particulares. Es decir, el ego magnificado, el ego como señorío absoluto. Entonces, este ego como señorío absoluto concibe a todos los demás como sus siervos, como sus esclavos. Para que esto se haga programa de vida, se haga proyecto, forma de vida, necesito justificar argumentativamente en el ámbito de las ciencias y de la filosofía el que este señorío aparezca ante mí como algo plenamente racional. Esa es la tarea que una vez que el racismo se instala como el sistema de creencias y el mito detrás del mundo moderno, la gran narrativa que necesita el mundo moderno, esto se formaliza y se seculariza gracias a las ciencias y a la filosofía que ya cargan este mundo de prejuicios, este horizonte de prejuicios que el racismo contiene y que hace sostenible el desarrollo del capitalismo como una economía de la muerte. Es decir, el capitalismo solo sabe producir riqueza produciendo miseria en otros. Entonces, yo me hago rico produciendo miserables. Estos miserables tienen que aparecer ante mí como no humanos para que yo los pueda explotar de modo inmisericordia. ¿Te das cuenta cómo el racismo funciona detrás del capitalismo? El capitalismo necesita del racismo para justificar la explotación inmisericordia del otro ser humano. Entonces, acá hay diríamos, un modo de vida, entre comillas, que nace hace 500 años atrás, la modernidad. Pero esta modernidad, para desarrollarse, necesita producir inferiores para que puedan ser dominados y explotados. Para que se justifique su dominación y su explotación. Para que se justifique su dominación y su explotación. Solo así ellos pueden acumular riqueza, eso que tú dices, estar en la riqueza. Y de ese modo pueden ellos satisfacer sus codicias irracionales. Es por eso la riqueza por despojo de la humanidad de los demás. De los demás. Pero esto a lo largo de la historia, en el caso nuestro, y quiero insistir con esto, no hay argumento que justifique, argumento llamémosle racional, que justifique que evidentemente es inferior el otro. No lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, tú decías que la ciencia misma hoy en día demuestra que la humanidad es de una sola especie. No hay especies superiores ni inferiores, eso es una absoluta ignorancia, diría. Pero, es más, lo que nos separa realmente de los demás animales es en el nivel de los cromosomas. O sea, imagínate, es una nota distintiva así, pero sumamente detallada, lo que nos diferencia de otros animales. Entonces, imagina, entre seres humanos, el ADN es completamente similar. Sin embargo,
esta clasificación antropológica ha organizado desde hace 500 años atrás la economía, la política y la cultura. ¿Cómo lo vemos eso? Ahora lo que necesitamos poner en claro lo siguiente. El mundo moderno necesita producir una racionalidad, es decir, un ejercicio de la razón que legitime todos sus apareceres en el ámbito de las ciencias, de la filosofía, pero también de la tecnología, como lo verdaderamente humano, como lo que todo ser humano debería de celebrar, porque sería la culminación del desarrollo mismo de la evolución humana. Entonces ahí podemos ver cómo cuando nosotros criticamos a la racionalidad moderna, no estamos criticando a la razón, sino a un tipo, a un modo, a un ejercicio de la razón como razón dominadora, como razón de dominación, como racionalidad de la dominación. Porque para oponerle a la racionalidad de dominación una racionalidad de liberación, tenemos que afirmar otro tipo de racionalidades que nuestros pueblos nos han legado. Por ejemplo, lo que llamamos hoy en día, gracias al vicepresidente Choquehuanca, la cultura de la vida. ¿Por qué llamamos esto la cultura de la vida? Porque estamos enfrentándonos a una cultura de la muerte. La cultura moderna es una cultura de la muerte que necesita generar este tipo de grandes narrativas para justificar los genocidios que produce de modo continuo. No es que solo la conquista ha producido el genocidio de millones de seres humanos. Continuamente, cada vez que se producen nuevos modos de acumulación del capital global, producen nuevos genocidios. ¿Por qué? Hasta Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo, el ruso Fyodor Dostoyevsky, dice: el criminal siempre vuelve al lugar del crimen. Esa es su lógica. La modernidad siempre tiene que volver al genocidio porque solo de ese modo se desarrolla. El problema es, como el mundo no es infinito, el genocidio alguna vez va a terminar por acabar a toda la humanidad. Y sin humanidad no hay economía posible. El capitalismo, por eso, contiene una lógica suicida. Es una economía de la muerte que solo sabe producir destruyendo. Entonces, ¿qué tipo de forma de vida ha producido una economía de la muerte? Una forma de vida cuyo paradigma civilizatorio es también una cultura de la muerte. Esta cultura de la muerte, para aparecer como vida, tiene que inventarse un gran relato, un gran mito, una gran narrativa que hace aparecer que lo malo es bueno, que lo injusto es justo. ¿Te das cuenta? O sea, es la gran inversión de los valores. Tiene que producir un nuevo sistema valórico para justificar una economía de la muerte como si fuese la economía de la vida. Por eso decimos, nosotros tenemos que afirmar una cultura de la vida, porque lo que estamos enfrentando como modernidad en plena decadencia es una cultura de la muerte. Por eso el racismo, decimos, es la devaluación absoluta de la humanidad del otro, porque solo devaluando absolutamente la humanidad del distinto, el capitalismo puede producir no solamente entes, seres humanos explotables, dominables, sino prescindibles. Es decir, puede incluso matarlos, desecharlos, y no se hace problemas morales al respecto. Como que sucedió eso en la Colombia, ¿no? Y está sucediendo ahorita con esta pandemia planificada, que le llaman del virus, que está prácticamente respondiendo a las necesidades del primer mundo de deshacerse de 2/3 del planeta. Ahí podemos ver cómo los genocidios continúan en la actualidad. Y lo que decía Carlos, ¿no? Cómo vienen los golpistas que tanto se rasgaban las vestiduras y acusaban al gobierno del Evo de ser autoritario, dictador, cuando ellos fueron los autoritarios, los dictatoriales, los masacradores, los genocidas. Y ahí nos demostraron cuál es la naturaleza de la élite oligárquica boliviana y su brazo político a la derecha. Ahí podemos ver su naturaleza antinacional, incluso su naturaleza fascista, porque en un año nos demostraron que fueron y son lo peor de este país, que están dispuestos a sacrificar a todo un país solo para el beneficio de intereses que ni siquiera son los suyos, sino del imperio en decadencia. Una consulta, Rafael, si vamos avanzando en términos, ¿cómo podemos hoy en día contrarrestar el racismo? ¿Cuáles son las tareas? Porque a veces planteamos de que puede ser
es un hecho histórico, colonial, pero hoy en día parece que nace un niño y nace con un signo de violencia racista. Estamos llegando a un extremo porque, como te digo, el año pasado, por estas fechas, o mejor dicho, mucho más atrás, el racismo se manifestó mucho más fuerte que en las épocas pasadas, habiendo superado la humanidad. Gran porcentaje lee, está más comunicada, está más informada. Pero ¿por qué? ¿Cómo vamos a ir a combatir ese racismo? Porque está demostrado que se han aniquilado, la mita fue una forma de poder aniquilar más indios en estas tierras del mundo, los trabajos forzados de todo lado. Pero ¿cómo vamos a combatir ese racismo para poder lograr, no creo una sociedad unánime, una sola, porque eso va a ser un sueño utópico? Pero ¿cómo podemos lograr una sociedad que no tenga racismo como la que tiene hoy en día Bolivia, siendo un país tan mestizo, o mejor dicho, tan indígena como no muchos de otros, ¿no? Bueno, pero también hay que decir que sin utopías no hay revoluciones. Una revolución solo es posible si hay grandes utopías que nos proponemos. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Eso es lo que tenía que haberse producido como revolución democrático-cultural. Una revolución democrático-cultural también es una revolución pedagógica. Es decir, es cambiar los patrones. Lo que decíamos anteriormente, es cambiar el sistema de creencias, el sistema de valores. Es decir, prácticamente es el destronamiento de un paradigma como forma de vida, mostrar no solamente sus inconsistencias, sino más mostrar el núcleo sacrificial, nefasto y perverso que tiene esta forma de vida, que hoy en día todos celebran como si fuese lo bueno, lo mejor, porque cuando uno habla de progreso, todos dicen qué bueno es progresar, dicen. Y si evidenciamos las consecuencias nefastas que produce el progreso moderno, recién nos damos cuenta que no es algo tan bonito. Igual, el desarrollo, todos quieren desarrollo, pero cuando tú le inyectas al desarrollo los efectos negativos que produce en la humanidad y en la naturaleza, tampoco ya te aparece el desarrollo como algo bonito. Lo mismo pasa con la modernidad. Todos quieren modernizarse, pero estamos viendo cómo ha nacido el mundo moderno, cómo ha tenido que inventarse una gran narrativa para autojustificarse a sí misma como lo superior, cuando en realidad está justificando el genocidio, la masacre, epistemicidios y todo lo que ha producido. Entonces, tenemos la necesidad de mostrar el núcleo nefasto y perverso de este proyecto, travestido de lo mejor que puede un ser humano proponerse, pero que en definitiva, por sus consecuencias, la crisis climática que estamos padeciendo como calentamiento global, como colapso medioambiental, es producto no solamente de la civilización petrolera, es producto de una forma de vida que ha llamado bienestar al derroche y al despilfarro de los recursos que ni siquiera están en Europa ni en Estados Unidos, están en nuestros países. ¿Te das cuenta? O sea, la periferia mundial trabaja para satisfacer las necesidades exclusivas del centro del mundo, porque el centro del mundo se cree que es lo humano. Y a nosotros nos ponen en signos de interrogación si realmente somos seres humanos. ¿Te das cuenta? O sea, el racismo le sirve muy bien. El racismo, aunque no se llame tal, ahora se llama, ya no es la dicotomía superior-inferior, civilizado-bárbaro, ahora es desarrollo-subdesarrollo. ¿Te das cuenta? O sea, cuando vas a Rosas Pampa y ves la miseria que hay en esos lados, en el alto, la gente que va con el paradigma, con el mito del progreso, del desarrollo, que es racismo secularizado, ¿qué ve ahí? No ve producto de la injusticia histórica, simplemente ve falta de desarrollo. Entonces dice, estos indios hay que desarrollarles. ¿Te das cuenta? O sea, ha desaparecido por completo, que eso es producto de la injusticia histórica de 5 siglos. Ahora, tal vez, estimado Rafael, esto es un tema muy complejo y complicado, ¿no? Es decir, ver el racismo como la devaluación absoluta de la humanidad del otro y cómo a partir de eso inferiorizas y sobre esa base organizas economía, a unos sometiéndolo al trabajo forzado, organizas política, a las mayorías sometiendo a la negación de sus derechos políticos, pero nos damos cuenta que esa inferiorización producida históricamente como un mero hecho de fuerzas políticas, hoy en día en toda la sociedad, tanto en la víctima como en el victimador, ya hay una internalización de esa subjetividad.
¿no? Y tú lo decías por decir... Esa es la naturalización de las relaciones de dominación. Entonces uno mismo, acá hay dos problemas. Uno mismo ya se ve como inferior y cree que su lengua, que su cultura, que su fisonomía es inferior y desea ser como aquello que le han ido pintando que es superior, por una parte. Y por otra parte también ve que el camino que ellos han seguido es el camino que nosotros debemos seguir. ¿Cómo entender en este contexto este proceso de subjetivación y, como tú lo dices, de naturalización ya de tu condición de inferioridad que fue producida históricamente, que no nada tiene que ver con lo natural? Esa naturalización se produce pues por reiteración pedagógica y cultural. Porque no estamos hablando de que el racismo ha nacido ayer. 5 siglos de secularización, de formalización, es decir, de naturalización de la dominación como si fuese algo, como si fuese una maldición divina. O sea, cuando hablamos de naturalización es cuando hasta el propio inferiorizado cree que él es inferior porque Dios así lo quiso. Soy pobre porque Mira, soy flojo. Joseph Stiglitz lo dice de modo categórico: aquel que nace rico, por más imbécil, bruto que sea, siempre va a ser rico. En cambio, aquel que nace pobre, por más inteligente, por más emprendedor, por más conocedor, por más disciplinado que sea, va a permanecer en la pobreza. O sea, no es porque trabajas te haces rico. Ese es el gran mito que se inventa el capitalismo. Es más, hoy en día, por ejemplo, en Perú, vas a ver gente pobre que está contra el comunismo, porque dice, el comunismo lo único que logra es que un pobre que se aprovecha de los demás ahora es rico. Si ese es más bien el lema, el eslogan del capitalismo, que los pobres se hagan ricos. Entonces, ¿de qué se quejan de que un pobre se haga rico si esa es la lógica del capitalismo? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, cómo han naturalizado el discurso del capital para ellos autoconcebirse desde la imagen del empresario, del capitalista, del burgués, y creerse ellos, como aquí decimos, ¿no? Jailón. El jailón no es alguien que tiene plata, es alguien que aparenta tener plata. Vive como si tuviese plata, vive como si fuese rico. Y para vivir esa ilusión, necesita una forma y una estructura de vida que garantice sus aspiraciones de pequeño burgués. Ahora, ahí podemos decir, no hay racismo inverso. Ese es otro gran mito que se han inventado, porque cuando yo te digo cara, aunque te diga cara de M, yo no estoy desconstituyendo tu subjetividad. O sea, el que recibe ese insulto no se desconstituye su subjetividad, lo toma como un insulto y hasta puede responder con los golpes porque le están insultando. Pero si te digo indio de, eso histórica y culturalmente, por reiteración, sí desconstituye tu subjetividad. Venecio. Sí ahonda tu inferiorización producida históricamente. Hermanos, estamos en el programa Dialogamos para Construir Bienestar. Venecio, quizás muchas preguntas se quedan para la segunda parte del programa. Quizás habría que ir un poco avanzando. ¿Qué es lo que debemos superar del racismo para encontrar, no una sociedad del vivir bien, pero más o menos encontrar ese paradigma que está rondando siempre en nuestra mente?